La emergencia sanitaria por pandemia no solo puso al desnudo, sino también en carne viva muchos aspectos del sistema educativo, especialmente con respecto a quienes efectivamente acceden, en qué condiciones y quiénes quedan afuera, aunque formalmente se los mencione en alguna planilla. También sirvió para volver a reflexionar sobre la valoración del docente en el conjunto social, rol que hace décadas es denostado por políticas y directivas que emanan de ciertos organismos internacionales. Frente a la incertidumbre y la angustia que experimentamos, teniendo que seguir nuestras cursadas, sin saber bien cómo, considerando nuestros pocos recursos y los demás aspectos de nuestras vidas, y viendo cómo muchos de nuestros amigos, compañeros y colegas perdían el trabajo o debían suspender sus estudios formales, decidimos dar pie a otra emergencia, la del compromiso y la solidaridad, que emanan de nuestra vocación docente, la del estudio, la reflexión, la crítica, el debate y las propuestas que emergen como parte de nuestra tarea, sea esta más o menos oída, consultada y reconocida. El continuo emerger docente que educa, asiste, contiene y transforma a la humanidad desde lo más profundo de la dimensión humana. ¿Cuál es la experiencia que hasta el momento están teniendo a partir de la introducción repentina de la modalidad virtual? Aspectos positivos y negativos. Personalmente me encuentro con muchas limitaciones al momento de generar otras propuestas, como son los debates, los diálogos grupales, la posibilidad de lo compartido y colaborativo, que es algo que se venía haciendo tanto énfasis como en las capacidades, en el trabajo colaborativo, por ejemplo, en la oralidad, lectura y escritura, más que nada en la expresión de la oralidad, en el pensamiento crítico, en un debate, en un ateneo, en un círculo socrático, que se pierde en la virtualidad muy rústica, irónico que la virtualidad sea rústica, se pierde la posibilidad de lo comunitario. Si uno no genera algo, pero ¿qué pasa? Uno puede generar, pero depende en gran medida de la otra parte, que es el alumno. Y en este sentido, más allá de las muchas buenas intenciones, parte de lo negativo, del gusto amargo, de la insensibilidad, hasta si se podría decir, es contemplar la necesidad específica de cada alumno, y en este caso la necesidad es familiar. Primero que nada, en el colegio una gran ventaja es que se cuenta justamente con cuentas institucionales, con el HITSAI que se dice. Por lo tanto, todos los docentes y alumnos ya teníamos un contacto virtual. Esto parece un dato menor, pero en realidad facilita un montón el poder vincularse de una forma institucional, seria y formal con los alumnos y también con las familias, y poder localizar así, porque si no, imagínense que no hubo un previo aviso para la virtualización de la educación, donde si no conocías el alumno, si no tenías un vínculo previo, ¿de qué manera se podía llegar uno a contactar con ellos, ¿no? Eso es Yo creo que es un momento de acomodamiento de la sociedad, por lo tanto, digamos, encuentro que la modalidad virtual en cierto sentido es negativa, rompiendo lazos entre amigos, deshumanizando la educación. El contexto de la educación virtual es totalmente diferente según las clases sociales en las que uno está. No todos tienen las mismas posibilidades, estando en sus casas, de poder aprender. Eso implica que hay un montón de inconvenientes a la hora de mandar trabajos y esperar, digamos, que entiendan el trabajo, que hagan la tarea, en la cual uno presupone un universo ideal cuando hay un montón de particularidades que están en juego. Lo mismo pasa en las aulas. La diferencia es que en las aulas uno puede ver que un chico esté mal y actuar.
a la modalidad virtual es muy difícil llegar a tener tratos más empáticos, sobre todo con los chicos. Con el tema de Classroom, la provincia de San Luis implementó que todos los docentes de San Luis que estemos dando clases tengamos un correo, es un correo oficial de la provincia de San Luis. Por ese correo uno tiene que acceder a una plataforma que es la Classroom. En la Classroom tenemos cargado a todos los chicos por aulas, y damos clases y mandamos todo lo que es los trabajos por el Classroom. También utilizamos WhatsApp, también utilizamos el Instagram, el Facebook. Digamos, cada docente, digamos, implementa o trata de dar respuestas a esas inquietudes y curiosidades que tienen los alumnos. Hay muchos mitos tecnológicos que la sociedad y muchos teóricos de la educación sostienen o aún creen que cuando uno se enfrenta con estas realidades se da cuenta que justamente son mitos. Y les voy a contar algunos. El primero, por ejemplo, es que creemos que los chicos, los alumnos, tienen un conocimiento tecnológico importante. Por lo menos en mi zona, realmente eso no ocurre. La otra cuestión que también es un mito que mucha gente cree, es que cualquier alumno puede tener acceso a una conexión de internet. El tercer mito, que también genera una experiencia negativa, es porque puede llegar a generar frustración en los profesores, es el tema de pensar de que porque ahora hacemos la modalidad virtual va a generar experiencias más efectivas con respecto al aprendizaje de los alumnos. Si en el aula presencial teníamos un porcentaje de alumnos que no respondían, no hacían los trabajos prácticos porque no estaban motivados, porque no tenían ganas, porque tenían problemas familiares o cualquier circunstancia externa o interna, en el aula virtual va a ocurrir exactamente lo mismo. O sea, no es que porque, bueno, como ahora trabaja con un celular va a estar más animado y va a hacerlo. El porcentaje básicamente es el mismo, el porcentaje de incumplimiento, pero si a eso le sumas que hay gente que no tiene internet o no tiene computadora o trabaja solamente con el celular o no sabe muy bien cómo trabajar, el porcentaje, y yo te diría que aumenta. Entre las cuestiones positivas se encuentra de que, por ejemplo, se puede mantener un contacto con los alumnos a pesar de la distancia y a pesar de que hay una prohibición de movilidad. Eso no limita las clases y las clases pueden seguir continuando, que actualmente están teniendo una continuidad con algunos inconvenientes que son normales, pero hay una continuidad, no se perdió el año, no es que el año está perdido. Dentro de esta conexión tenemos una segunda ventaja, que hay un ida y vuelta. Quizás en ciertos casos depende del profesor, ese ida y vuelta es más activo que un ida y vuelta en el aula, ¿no? El alumno puede acceder y de cierta manera lo hace en cualquier horario para hablar con el profesor. El profesor lo pondría como una experiencia negativa, ¿no? De que a las 10 de la noche le llega una pregunta o a las 10 y media de la noche le llega un trabajo práctico hecho por el alumno. Lo que hay que entender es que muchas veces los alumnos usan el único celular que hay en la casa, que lo trae el padre de cuando viene de trabajar. Y viene de trabajar 8 y media de la noche y recién ahí se puede poner a trabajar y entonces recién lo termina a las 10 y se lo manda a las 10. Porque el otro día no se lo puede mandar porque el padre se vuelve a llevar el celular. Y después hay otra cuestión también,
que muchos docentes que no lo habían hecho hasta ahora se vieron obligados a utilizar la tecnología en el sentido de usar videos, así que en cierta manera hay un cierto corrimiento de las prácticas docentes hacia los usos del recurso tecnológico, y yo creo que eso también es positivo. Como positivo, lo que puedo resaltar es que hubo una organización docente bastante rápida. Nos pudimos y nos logramos formar, organizar y al mismo tiempo comprometernos con ese concepto de continuidad pedagógica. La realidad también es, y esto es como un aspecto un poco negativo, o al menos a reflexionar, es que experiencia personal me doy cuenta que casi el 70% de mis alumnos no tienen conectividad al 100%. Todos los días no tienen wifi, comparten por ahí un celular entre 3, 4, 5 hermanos, es un montón. Entonces, lo que hice luego de armar las Classroom, la semana siguiente empecé a armar grupos de WhatsApp para comunicarme de otra manera y también estar abierta al mismo tiempo, que tenía que flexibilizar un montón mi horario de trabajo, ¿no? Y aprender también a prestarle atención a otras cuestiones. El desgarro de los chicos, ¿no? Que me moviliza a incentivarlos, a despertar el interés, a generar recursos. Pero claro, me di cuenta que esto con alguien que nunca jamás hizo contacto con uno, que nunca ni siquiera había entrado al Classroom, que hubo algún que otro mail perdido, poder responderle y decirle cuando me preguntan: profe, todavía estoy a tiempo, no entregué ningún trabajo, ¿puedo seguir con la materia? ¿Cómo lo ve? Y algunos, claro, hasta me decían: profe, tuve depresión, tengo ataque de pánico, no me quiero levantar de la cama. Ese tipo de cosas me ha llevado en principio a decirles dos cuestiones fundamentales. Primero, que estoy para esperarlos, que los voy a esperar. Y segundo, que los voy a acompañar en esto. Lo primero que tuve que ver era cómo trabajar eso, cómo despertar el interés desde alguien que nunca hizo contacto visual con uno. Entonces mi experiencia ha sido muy positiva desde ese lugar, porque me tomé mi tiempo para hacer el diagnóstico. Fui preparando el terreno, no fue de un día para el otro que introduje la materia y empecé a hablar y no. De alguna manera, muy sutilmente fui presentando materiales que despertaran el interés de ellos y comentar mucho en el tablón. Empecé a leerlos y a conocerlos a través de sus palabras. Entonces, a partir de ahí fui preparando la clase. Fui presentando algunos videos de algún que otro filósofo contemporáneo y luego empecé a grabar audios. Me di cuenta que esto es como cuando manejás en la autopista o en cualquier otra calle, ¿no? Vos no conducís el auto. El que está delante tuyo es el que realmente te dice por dónde tenés que ir. Aspectos negativos hay muchos, pero lo bueno de todo esto es que hay más aspectos positivos. Lo negativo me ha servido para reinventarme. Por ejemplo, nunca había utilizado Classroom ni ningún tipo de modalidad virtual para dar clases. Entonces, en una escuela puntual donde trabajo, hay un sexto A, donde todos los profesores de ese sexto A, de matemática, filosofía, literatura, están todos metidos en ese Classroom. Entonces, eso fue un aspecto negativo, porque al desconocer, empecé a trabajar de esa manera y ahora me
estoy dando cuenta, me di cuenta ya hace un tiempo, ¿no?, que no es buena. Porque no se puede hacer un seguimiento claro, transparente. A veces, sin darse cuenta, comentan otros profesores. Es como que hay una saturación del aula virtual con todas las materias. No lo veo positivo desde ese lugar, pero quizás para algunos les es enriquecedor ver los trabajos que otros presentan. No es mi caso, yo no me pongo a ver otros trabajos, pero sí me doy cuenta que otros comentan los trabajos que yo les subo a los chicos, otros colegas, ¿sí? La experiencia que estamos teniendo a partir de que se decretó el aislamiento social y se decidió continuar con la educación a través de la modalidad virtual es compleja por varios factores. En primer lugar, por los problemas de conectividad. Hay una cantidad importante de estudiantes, yo diría cerca de un 40%, que tienen problemas de conectividad, ya sea porque no tienen computadora o porque hay una computadora en la familia pero que tiene que ser compartida por varios miembros, o porque no hay acceso a internet, no tienen wifi, el uso de datos está limitado. Son varias las cuestiones que hacen que haya un porcentaje importante que tengan problemas de conectividad para poder seguir las propuestas virtuales que se van haciendo. En segundo lugar, no hubo capacitación previa ni de estudiantes ni de docentes en el uso de estas herramientas, y entonces de la noche a la mañana hubo que empezar a investigar y a intentar poder llevar adelante distintas propuestas. En la mayoría de los casos se establecen propuestas a partir de PDF, Word, videos de YouTube y otras cosas por el estilo, que la verdad que en el proceso de enseñanza-aprendizaje creo que son insuficientes. No hay una relación entre estudiantes y docentes, y tampoco entre los propios estudiantes como para poder llevar adelante el proceso educativo. Y eso produce en muchos casos una resignación por parte de los chicos y de las chicas, que muchas veces no entienden o no se sienten capacitados para llevar adelante las distintas actividades. Por otro lado, está la cuestión social. Digamos, en muchas casas hay falta de espacio y hacinamiento. Eso también perjudica la situación. El problema económico que se ha profundizado a partir de la pandemia, porque han crecido también en la familia de nuestros estudiantes los despidos, las suspensiones, las rebajas salariales. Una situación que ya era compleja y que hace que muchas familias estén más preocupadas por ver cómo llegan a fin de mes que por poder acompañar a sus hijos y a sus hijas. En muchos casos también ese acompañamiento se hace difícil en el nivel secundario porque los propios padres y madres no tienen las herramientas para poder acompañarlos. En el caso de la docencia también, muchos docentes tienen familia que tienen que intentar ver cómo llevan adelante lo mejor posible en esta situación, sobre todo para que la situación de los hijos sea lo más llevadera posible, buscando entretenimiento, buscando toda una serie de actividades que hacen que muchas veces sea difícil responder a lo que se pide desde los equipos directivos en relación a las actividades a mandar a los estudiantes. Eso hace también, en el caso del secundario, también hay que tener en cuenta que la mayoría de los profes trabajan en varios colegios, no en uno solo, con varios cursos, diferentes años, a veces dando diferentes espacios curriculares. Eso hace que el universo de estudiantes sea muy amplio y cueste, ¿no?, llevar adelante los trabajos, las correcciones, un diálogo, un seguimiento más fluido con toda esa cantidad de estudiantes. Con lo cual hay una parte importante de la docencia que está sintiendo
una sobrecarga muy, muy importante en esta situación. Y factores que no parecen ser tenidos en cuenta por quienes dirigen la educación en la provincia, que permanentemente están haciendo nuevas exigencias, nuevas tareas, porque además de los trabajos hay que hacer planillas de seguimiento y hay que hacer toda una serie de tareas administrativas que todavía complejizan más una situación que de todo punto de vista no es normal. Entonces creo que se intenta hacer pasar como que se sigue llevando adelante el proceso educativo, cuando habría que pensar en realidad cómo debería ser ese proceso educativo en una situación como esta. En esta nueva modalidad de construcción de aprendizaje que estamos viviendo a raíz de esta pandemia, queremos también expresar la dificultad de muchos niños o jóvenes que son de la ruralidad y que muchas veces en cada uno de sus domicilios cuentan con un solo aparato telefónico, con un solo teléfono que sirve a toda la familia para las múltiples tareas que se desarrollan en el campo. Entonces, imagínense ustedes si un alumno de la ruralidad que proviene de una familia que tiene un solo teléfono va a poder estar utilizándolo permanentemente para estudiar. Es algo imposible. A esto también hay que sumarle la falta de conectividad o de señal, decimos acá. La falta de señal en el campo santiagueño se da a partir de que hay determinados árboles, determinados postes, determinados lugares donde sí el teléfono se comunica. La enseñanza virtual que estamos viviendo nos ha llevado también, si tenemos que buscarle particularidades, cosas positivas que nos va dejando, es la posibilidad que nos ha dado a los docentes de ayornarnos, de acomodarnos a un nuevo tiempo tecnológico, ya que los docentes de mi generación, por ejemplo, no hemos crecido con la tecnología, la hemos incorporado después, ya muchos siendo docentes. Entonces estamos en desnivel con respecto a los alumnos que en realidad tienen desarrolladas muchas capacidades relacionadas con la tecnología y que en muchos casos nos ayudan nuestros hijos para poder nosotros trabajar en la plataforma, y también nos ayudan mucho y nos han llevado a aprender mucho también los profesores de informática que tiene cada escuela. Si bien Sumampa es una ciudad pequeña, y también el servicio de internet que cuenta es limitado. Por eso nosotros hemos terminado trabajando por lo general en el WhatsApp. Para nosotros, para mí, para la realidad virtual no estábamos preparados. No estábamos preparados por varias razones. Primero, y una de las principales, es que no todos tienen las mismas posibilidades. Notamos que nosotros tenemos la escuela en un contexto donde hay muchas necesidades. Es una comunidad que tiene muchas necesidades y no tienen todas las posibilidades ellos. También notamos que los procesos de aprendizaje son más largos porque, nosotros primero tuvimos que aprender a usar la herramienta. Nosotros usamos Classroom, tuvimos que aprender a utilizar la herramienta, tuvimos que hacer tutoriales y enseñarles a los chicos y a las familias cómo usarlas. Algunos se adaptaron, otros todavía no se adaptaron después de 2 meses. Tenemos alternativas para eso. La provincia de Buenos Aires estuvo entregando algunos cuadernillos que
que no son muy útiles, porque por ejemplo nosotros tenemos un secundario orientado y no hay cuadernillos para las orientaciones, soy solamente de matemática, lengua, naturales y sociales. Para sorpresa de muchos, creo que los resultados han sido buenos, ya que muchos de los docentes no teníamos tanta experiencia respecto de plataformas virtuales y de dar clases a través de plataformas virtuales, y sin embargo estamos logrando que las clases, o mejor dicho, que los aprendizajes se lleven adelante de un modo bastante favorable. Obviamente que esta cuestión y el modo en que justamente irrumpió planteó otros inconvenientes, no solo que para los docentes era algo nuevo, sino el problema de la conectividad, la calidad de la conectividad, el uso de diferentes dispositivos, tanto en docentes como alumnos, que por ejemplo a veces dentro de un hogar no hay un dispositivo por persona, y esto complica que sea regular la actividad de aprendizaje en los chicos, porque por ahí tienen que esperar su turno o tienen que esperar a poder adquirir datos para poder trabajar. Hemos aprendido a hacer videoconferencias, a trabajar con foros, con aulas virtuales, con plataformas educativas, a acercar otro tipo de material que quizá en la presencialidad quedaba relegado, y eso puede sumar como aporte. Primera apreciación. Un aspecto que es positivo y negativo al mismo tiempo. Yo llevo 15 años ejerciendo la docencia. Eso lleva de que uno ya tiene estrategias, recursos, técnicas, instrumentos, todo lo que uno puede pensar para desarrollar una clase. Todo eso queda trastocado. Y de hecho diría que el 95% de todos los recursos, actividades, técnicas, estrategias no sirve. Sí, el sentido de lo que uno hace, eso se mantiene. Pero el tema es que hay que renovar todo, porque no es lo mismo educación virtual que educación presencial. Cambia completamente el trasfondo, cambia todo. ¿Y por qué digo el trasfondo? A ver, no es lo mismo, no sé, tengo un familiar en Australia, tengo un familiar al lado mío, tengo un familiar que no lo conozco. O sea, las realidades de conocimiento de cada uno son distintas. El familiar que conozco en otro país, si yo me comunico en este momento así, es alguien que conozco. Y esto es una mera forma de comunicarme. El que nunca conocí, esto no es solamente una manera de comunicarme. Tengo que tratar de conocer a la persona a través de esto. Y eso es lo complicado. Lo positivo de lo virtual es la posibilidad de comunicación frente a un conocimiento previo que existe. Que en la mayoría de los casos eso no se dio, que es la realidad de nuestro país, porque empezamos el distanciamiento social a 3 días de empezar las clases del secundario. Negativo, que a veces nos falta tiempo. O sea, por más de que estemos todo el día en nuestras casas, nos falta tiempo para aprender, y a veces ya llega un momento que uno está cansadísimo de estar planificando, aprendiendo. No sé, te levantaste, te estás acostando y estuviste todo el día frente a la computadora. Eso sería un aspecto negativo. Aspectos positivos, que estás aprendiendo. Y lo que uno está aprendiendo, obviamente que permanece y lo puedes seguir transformando. O sea, mientras más estrategias tengo, más estrategias después puedo pensar a nivel presencial y a nivel virtual, ¿no? Es una realidad. Pero bueno, aspectos positivos es que una vez que armas esas actividades quedan, y eso va a permitir que en los próximos años podamos incorporar algunas cuestiones. Por ejemplo, plataformas virtuales, que si bien el gobierno de la ciudad implementó una, funciona bastante mal. Y bueno, nada, a partir de la comunicación con distintos profesores empezamos a aplicar, por ejemplo, la plataforma Classroom de Google, que es una herramienta válida.
O sea, nos permitió incorporar y aprender tecnologías a partir de la necesidad. Yo diría que eso es lo positivo. A ver, hay dos cuestiones sobre la modalidad virtual a destacar. La primera es que depende mucho de que los profesores tengan los recursos, internet, computadora disponible, que tenga también actividades. Tuvimos que diseñar rápidamente actividades pensadas para mandar por mail o subir a un blog o mandar por WhatsApp, lo cual eso requiere mucho tiempo y también recursos que obviamente salen de nuestro sueldo, y tiempo que también sale de lo que podamos organizarnos cada uno en sus respectivas casas. Que en esta modalidad es diferente a la modalidad virtual convencional es el tema de los tiempos. Creo que los tiempos de la modalidad virtual son diferentes a los de la presencial. Y nosotros los docentes creo que estuvimos tratando de hacer como una mezcla de esos tiempos. Porque por cada clase presencial que no se está dando, se intenta como que haya una actividad enviada a los alumnos. Y eso en parte también puede ser un agobio para los estudiantes, porque es una gran cantidad de tareas que reciben de distintas materias. Y por otro lado, por eso digo como que en este punto la modalidad virtual suele tener otro ritmo distinto al de la presencial, ¿no? O por lo menos desde lo que yo conocía, ¿no? No tiene el mismo ritmo del vernos, porque además todo el tiempo que nos vemos no estamos mandando todo el tiempo tareas, ¿no? Nos vemos e intercambiamos en ese diálogo, en ese encontrarnos, y esto, bueno, no está sucediendo. Entonces el desafío es cómo seguir encontrándonos y contactando con esa frecuencia, pero a su vez sin agobiar con las actividades, ¿no? Entonces, bueno, mi experiencia fue ir mezclando también actividades quizás más intensas con otras más livianas, con material audiovisual, que es lo que fui descubriendo nuevos materiales en este camino. Con algún juego, por ejemplo un juego lógico que surgió cuando vimos las ramas de la filosofía. También intenté en un momento encontrarnos vía Zoom, que fue una experiencia en parte positiva, pero para quienes estaban, ¿no?, ahí presentes. Eso no tuvo continuidad porque, bueno, no estaban todos los alumnos, y entonces, bueno, no es válido. Pero bueno, sí sentía que era lo más cercano a esto que tanto estamos extrañando, que es el intercambio, ¿no? El ver qué pasa del otro lado, ¿no? Y el construir más ahí en el momento, por lo menos desde lo que es la filosofía, que es tan necesario el diálogo, ese intercambio. Más o menos como haciendo la experiencia de elementos positivos y negativos. Creo que como elemento positivo se da que se puede crear un entorno entre los trabajos prácticos que mando y las respuestas que me dan los chicos. Creo que se va creando algo divertido. Me parece que los chicos están acostumbrados a los medios digitales, son nativos digitales, entonces eso les facilita a los chicos tener también mayor soltura. Vamos elaborando o haciendo los trabajos con memes, con preguntas divertidas, muy sencillas, algunas medio bizarras, pero bueno, eso nos permite cierto ambiente también de dispersión, de diversión, que es lo que trato por ahí de generar también en las clases. Así que bueno, eso como elemento positivo. También es que lo que voy trabajando un contenido nuevo, por lo menos en este colegio, entonces eso produce de alguna manera mayor motivación en los chicos en querer conocer más. Son todos chicos que aman el fútbol, entonces conocer una variante del fútbol y la técnica, y con lo rápido, entretenido, vistoso que es el futsal, sirve de motivación. Por ahí como elemento negativo creo que es que el feedback es distinto. Uno en la clase, en la práctica, ahí mismo en la cancha uno ve cómo vienen los chicos, la cara, si les pasa algo, si están peor, si están mejor. Todo esto uno no lo sabe, más allá de un mensaje que puede llegar a recibir o a veces no.
si bien las respuestas que van dando los chicos es un indicador de cómo están, o si van pudiendo captar, o si van pudiendo responder, cómo van haciendo las cosas, después hay otras cosas que los profes me parece que no nos podemos dar cuenta tan fácil. En contrapartida de ver el lado bueno o el lado positivo, vemos el lado negativo en tanto el acceso a internet o los medios tecnológicos no son para todos los mismos y eso sigue generando desigualdades, ¿no? También nuestra tarea requiere una mayor organización, aprendizaje constante, continuo en las nuevas necesidades que se van presentando. Volviendo al aspecto positivo, cabe resaltar que el entusiasmo, el énfasis desde el primer día estuvo puesto en llegar a cada una de las familias de nuestros estudiantes y a ellos mismos. Más allá del acompañamiento de la trayectoria escolar, de la continuidad pedagógica, es necesario estar presentes en esta cuarentena, ¿no? En esta situación tan particular. Por eso vale la pena hacerlo positivo. La pandemia nos encontró, el aislamiento en realidad y la suspensión por ende de las clases nos encontró allá por el quinto o sexto día hábil de este año, con lo cual con nuestras alumnas y alumnos nos vimos muy poquito, algunos ni los vimos ni los conocemos. Eso ya muestra una dificultad importante y lo inmediato fue la incertidumbre de no saber qué iba a pasar. Lo pongo como aspecto negativo, la verdad que fue bastante angustiante, incluso para nuestros alumnos y alumnas que no saben qué esperar, ya van, imagínense, varios meses y no sabemos cuándo vuelven las clases. Luego la virtualidad nos ubicó con ciertas redes sociales con la posibilidad de seguir haciendo algún tipo de lo que nosotros llamamos acompañamiento pedagógico. No considero que sea enseñar, ni mucho menos que el proceso tenga el equivalente de aprender y enseñar, esto que nosotros decimos enseñanza-aprendizaje, a distancia, con celulares, con muy poca conectividad de muchos de los alumnos y alumnas, con pocos dispositivos en su casa, sin la posibilidad de lo presencial, de conocer cómo están ellos. La verdad que hay que saber que es muy dificultoso, y lo que se intenta es que no pierdan el vínculo, que tengan algún tipo de contacto, que podamos, en particular, tanto las tres compañeras con las otras dos compañeras con las que trabajo, como las áreas especiales, que son música, plástica, educación física y tecnología, tratamos de mandarle una clase por día, tratando de no saturar, de saber que hay una dificultad también en esa casa, en esa familia. Muchos chicos vienen de familias humildes, sus padres han quedado sin trabajo, vivían al día y con el aislamiento probablemente estén pasándola de manera muy complicada, como para además estar tan pendiente de sus hijos hoy, sus hijas, en términos de acompañar en las tareas de la escuela. Por eso le mandamos de manera diaria una tarea. La verdad que me cuesta ver aspectos positivos, son más los deseos de regresar. Los chicos y las chicas nos manifiestan, extrañan. ¿Cuál ha sido mi experiencia a partir de lo virtual? En principio ha sido, en lo personal, ha sido una oportunidad para actualizar, ¿no? Esto revela un poco dos cosas. El poco tiempo que tenemos como docentes para actualizarnos en algo como las redes, informarnos, nuevas formas de comunicarnos, y lo mal que estábamos formados también en esto, ¿no? Así que fue sigue siendo una etapa de aprendizaje, ¿no? Que bueno, aprender a manejar una plataforma, un aula virtual, cómo uno se comunica, y sobre todo nosotros, ¿no? Por ahí que tenemos la labor de pensar un poco la realidad, también nos estamos pensando, analizando sobre cuál es nuestro rol, básicamente, ¿no? Es algo que seguimos como buscando, o yo por lo menos, ¿no? Que a medida que van bajando nuevas directivas a partir del ministerio, me parece bueno, por calificación, que me parece bien, que uno se va reinventando las actividades y el rol que uno cumple como profesor en este contexto de
la virtualidad en la pandemia, ¿no? Aspectos positivos y negativos. Bueno, lo positivo es eso, aprender algo nuevo, una nueva forma de comunicarse con los alumnos e intentar comunicarse. Lo positivo ha sido eso, el tiempo que uno tiene para aprender nuevas herramientas para comunicar. Que uno tiene más tiempo también para pensar los contenidos, para leer cosas nuevas también, que por ahí en el año no tiene tiempo. Bueno, sigue siendo un tiempo extra. Ese me parece que es el sentido más positivo en cuanto a nuestra labor. Lo negativo me parece que son algunas cosas también. Esto, el contacto, digamos, directo con el alumno se pierde, y esto también se pierde un aspecto importante de la educación, que es educar, que es un poco la empatía, la construcción de la empatía, de reconocerse y reconocer al otro en un espacio de aprendizaje concreto. Lo negativo es que uno no, bueno, básicamente es eso, que uno conoce poco a los alumnos, o los conoce muy por arriba, a partir de la relación con lo virtual. Sigue siendo negativo también el hecho de que va apareciendo, bueno, el nuevo horario para nosotros. Esto de la virtualidad termina siendo un espacio de trabajo que no tiene horarios. Entonces nosotros nos encontramos con mensajes del director a las 10 de la noche, qué sé yo, o un sábado a la mañana, o domingo, me han mandado, o me han propuesto algún tipo de reunión. Y bueno, eso sí me parece que es bastante negativo, porque si uno no se organiza, termina siendo como full time. Y todos sabemos que uno necesita descansar y necesita tener sus tiempos también. Lo negativo también, de alguna manera, es que nosotros tenemos un poco de autonomía en cuanto a lo que queremos enseñar, sobre todo en la escuela pública. Nosotros vamos armando a partir de un programa que baja, como ustedes hablan, del ministerio, pero uno le va dando su propia impronta a lo que nos va enseñando desde el lado que lo va haciendo, ¿no? No digo que se ponga en juego eso, pero bueno, hay una inserción más directa de parte de directores o de departamentos, el aula de uno, ¿no? Todo el mundo puede entrar. Hubo una pequeña discusión entre, digamos, por lo menos entre los docentes de Hurlingham, en el sentido, bueno, cuál es el rol de los directivos dentro de un aula virtual, ¿no? Bueno, muchos lo toman como cierto control. En algún aspecto lo puede ser, ¿no? Bueno, es algo nuevo. La verdad que yo les podría contestar un montón de cosas ahora respecto de qué es positivo, qué es negativo, pero como las novedades van apareciendo continuamente, las formas de educar en cuanto a la evaluación, estamos en la etapa de la transformación acelerada. O sea, la realidad nos está llevando pasos adelante. Nosotros tratamos de ir acomodándonos en función a lo que funciona, valga la redundancia, ¿no? Ahora muchas escuelas estaban tomando el dato de qué alumnos acceden a las tareas y qué alumnos no, quiénes se están entregando y quiénes no. Bueno, me parece importante eso, ver cómo se sigue con ese aspecto, ¿no? Porque nosotros tenemos un montón de digamos, de alumnos en situaciones paupérrimas, porque ya tienen un solo celular para toda la casa, no tiene conexión a internet. Entonces uno sabemos que la evaluación no es tal en ese sentido, sino que simplemente está separando a aquellos que realmente pueden hacer un trabajo y quienes no, ¿no?
utilizar los materiales que puedan llegar a tener en su casa, porque los que trabajamos con discapacidad sabemos que trabajamos con materiales concretos. La discapacidad de cada niño, si son motoras, cómo va a ser el papá para poder realizar esa actividad, el entorno que tiene en la casa, ¿sí? Porque van a estar papá, la mamá, los hermanitos, tíos, bueno, a ver, el entorno que tenga el niño con el que vive. Así que, bueno, es complicado, pero bueno, lo vamos llevando bien. Lo positivo de esto, que hay papás que lograron afianzar más los lazos desde lo pedagógico. Es increíble porque hay mamás que se ocupan de preparar el material, me piden que les mande teorías, que les mande información, que les diga cómo trabajar con ellos. Entonces se toman todo ese trabajo que es de la docencia para trabajar con sus hijos, y la verdad que a mí me emociona. Después está la otra parte, la parte donde no es muy positiva porque están en un entorno que no les es viable para poder tener la atención necesaria en cada actividad. Hay niños que tienen una atención muy volátil, que les cuesta por su motricidad, por muchísimas razones. Y los papás muchas familias están pasando por momentos difíciles porque no tienen trabajo, tienen varios hermanitos. En el caso de mis alumnos hay varios que tienen más de 3 hermanitos. Entonces se complica para el papá poderse tomar ese tiempo, porque tiene la cabeza en otro lado, pensando si le puede dar de comer a sus hijos, si llega para pagar las cuentas. Entonces, bueno, es bastante complicado esto. Me resulta muy difícil responder esta pregunta, honestamente, y eso creo que tiene que ver con la complejidad de la situación. No podría decir que mi experiencia es la misma en una escuela que en otra, con un grupo que con otro, y mucho menos dentro de ese grupo con un estudiante que con otro. Lo que está sucediendo un poco es eso también. Antes teníamos el lugar común del aula, el aula física. Y digamos, comparando con las clases presenciales, que también es otra de las preguntas que nos propuso Agustín, los estudiantes vienen cada uno con su historia, con sus experiencias, con sus circunstancias, que son completamente distintas entre sí, pero en el aula estamos todos juntos, intentando construir juntos un espacio común, un lenguaje común, códigos de convivencia. Esta es la dificultad de la virtualidad, que cada
aire y podía respirar de esa situación que lo oprimía en su casa, y ahora esto no está pudiendo ser. Está conviviendo 24 horas en un entorno, en una situación que no contribuye a que el estudiante se pueda concentrar, a que tenga ganas y voluntad de realizar sus actividades, a pesar de las ventajas que trae la educación virtual, a pesar de esta ubicuidad y de esta atemporalidad de la virtualidad. Un estudiante que tiene un entorno complejo y complicado y que emocionalmente lo afecta de forma negativa, difícilmente, a pesar de tener un dispositivo y una conexión a Wi-Fi, pueda estar conectado con la escuela, con todo lo que eso implica. Entonces, es difícil poder hacer una conclusión acerca de esta experiencia. Estamos todos improvisando, estamos todos viendo de cuál es la mejor manera, pero con prueba y error sobre el día a día. Me parece que sí se están notando cada vez más estas brechas, que una realidad es el ámbito público y otra es el ámbito privado. En general, en las escuelas públicas, el mensaje que se está dejando, y me parece que la prioridad hoy es la contención, la compañía, poder trabajar contenidos, pero desde el acompañamiento que implica estar vinculados y estar conectados. En el ámbito privado, al menos en mi experiencia, hay un interés muy grande de que no se pierdan contenidos, ¿no? Sí, que esté presente el vínculo, pero poder subir videos a plataformas para que puedan tener clases a través de un video, aparte hacer videollamadas, aparte subir los documentos. Entonces, inevitablemente, la diferencia también se está dando, y con una distancia muy grande entre el ámbito privado y el ámbito público. Hay prioridades distintas, hay herramientas distintas, aunque los docentes seamos los mismos los que estamos en ambos ámbitos. Mi experiencia con la modalidad virtual, un aspecto positivo creo que es, primero que los chicos de mi colegio tienen acceso a internet y a las tecnologías, y también tienen un conocimiento muy amplio sobre lo que es tecnología, entonces eso hace que sea muy fluido el aprendizaje. Y también creo que lo que para mí más importante es, y sobre todo en mi materia, es el poder seguir teniendo de alguna forma vínculo con los chicos y contacto con ellos. Un aspecto negativo es que creo que en este tiempo fueron perdiendo lo que es el hábito de ellos van a la mañana al colegio, entonces perdieron las mañanas, ya no son mañanas, y los trabajos los van haciendo en la madrugada y por la noche, entonces eso quita la posibilidad de tener por ahí un diálogo más fluido con los alumnos, porque uno le contesta a la mañana pero ellos te responden a la madrugada, entonces eso es un poco más difícil, parece que es algo más negativo. Algunas de las ventajas que puede presentar la modalidad virtual es la administración del tiempo del docente para la hora de subir determinados materiales. Esa puede ser una ventaja, pero ese tipo de ventaja es muy relativa porque depende mucho de la institución y el contexto de cada provincia, cada territorio de la República Argentina varía bastante. En este caso, en Santiago del Estero, depende de cada institución, donde nos dan cierto margen de maniobra y libertad, digamos, como para disponer de sus tiempos. Otro aspecto positivo que podría ser es justamente capacitar a los alumnos, sobre todo de nivel medio, a la utilización de estos determinados dispositivos que permitan la enseñanza virtual, ya sea de notebook, tablet o el mismo celular. Digamos que este contexto tan atípico de pandemia lo que hace es, digamos, fomentar aún más que los alumnos vayan aprendiendo a utilizar en el ámbito educativo este tipo de dispositivos, ¿no?, tecnológicos. Con respecto a la desventaja que puede haber, principalmente que se pierde el contacto cara a cara, lo espontáneo con el alumno
los alumnos, se pierde bastante, digamos, es una situación tan atípica que cualquier duda o inquietud que pueda tener un alumno y que le quiera consultar a su profesor o profesora, depende de la buena conexión a internet, de disponer justamente los dispositivos tecnológicos adecuados para hacerlo, cosa que en una clase presencial es mucho más fácil, es mucho más didáctico y se puede apelar también a la creatividad. No digo que la modalidad virtual no se pueda hacer, pero es mucho más fácil hacerlo presencialmente. Favorece muchísimo el trabajo
no se puede reemplazar con las familias. Yo creo que, o sea, tengo que hacer triple trabajo porque le tengo que mandar audios a los niños, a las niñas, explicándole a ellos y otro audio a las familias explicándoles cómo tienen que acompañar esa tarea. Aunque en eso, dicho en voz alta, también aparece otro factor positivo para mí, que es tener mucho más conciencia de la planificación contextualizada. Es decir, hay muchas herramientas adentro de los hogares, adentro de las casas, herramientas culturales, sociales, políticas, etarias, constitutivas de las propias familias, que realmente hacen que son las cuestiones que hoy permiten que de alguna manera estemos transitando estas clases de emergencia, esta educación de emergencia que estamos llevando adelante con mucho esfuerzo, todos los participantes, las docentes, las familias y las niñas, por supuesto. En mi caso, yo no estoy pudiendo tener clases virtuales porque la comunidad educativa de la escuela en la que yo trabajo a duras penas tiene celular. Son contadas con los dedos de una mano las familias que puedan llegar a contar con computadoras. De hecho, yo tengo conocimiento de una sola, de 2 o 3 que tienen tablet, y el resto todos tienen celular, y celulares poco inteligentes. Respecto a esta nueva modalidad de encontrarnos con nosotros de manera virtual, lo que puedo decir es que tiene tanto aspectos positivos como negativos. Los aspectos negativos es que falta el encuentro, la gestualidad, la espontaneidad de un vínculo presencial. Y respecto de la cuestión positiva, lo que podríamos decir es que se genera un nuevo desafío para los profesores porque tenemos que encontrar nuevos recursos, tenemos que encontrar nuevas estrategias metodológicas, y eso nos permite repensar no solamente nuestras prácticas, sino también nuestros contenidos respecto de la filosofía. Lo primero que quería decir es que nos llegó en el inicio de las clases, donde son estos colegios en los que yo trabajo, son colegios secundarios de media, que para organizar el inicio de las clases de educación física requieren de un tiempo prudencial, 15, 20 días después de iniciar las clases, por el tema de la organización, de cómo nos hacemos parte de la documentación que necesitan los chicos para participar de las clases, como los actos médicos, y bueno, nos tomó muy en el inicio de las clases, sin poder tampoco tener una referencia clara con las alumnas y los alumnos, y particularmente en este tema virtual, en los barrios en donde están emplazadas las escuelas tienen millones de inconvenientes para poder hacerse de alguna posibilidad de comunicación a través de los medios a través de Wi-Fi o de forma virtual. Es casi la minoría de los alumnos, entonces comenzamos tratando de comunicarnos por Facebook o hacer grupos de Facebook para poder comunicarnos con ellos, también a través de algunos grupos de WhatsApp. La verdad es que la situación es muy complicada en todos los órdenes, sobre todo en el orden de la supervivencia. Entonces nos hemos abocado mucho en la escuela a tratar de contener la situación de cuestiones alimenticias, sanitarias, de hacer un relevamiento también del barrio para poder saber qué familias tenían posibilidades de estar necesitando ayudas económicas, sobre todo en el aspecto alimentario y también de sanidad. Entonces la experiencia virtual, la modalidad virtual estuvo
focalizada a poder ofrecer un trabajo práctico para hacer las cuestiones más de forma teórica. Nuestra materia se vio bastante disminuida porque es una materia que tiene una parte fundamental en la práctica, y justamente, bueno, en ese aspecto hemos tenido que recurrir a determinadas orientaciones de acompañamiento, particularmente orientando en la posibilidad de hacer algún tipo de movimiento, algún tipo de challenger para poder acompañarlo, sobre todo en la cuestión recreativa. No hemos tenido mucha posibilidad de devolución de estas propuestas que les hemos hecho a los alumnos, porque justamente no tienen la posibilidad de comunicarse a través de las distintas redes. ¿Qué tipo de escuela queremos virtual? Porque en cierto sentido estamos armando un sujeto pedagógico diferente al que armábamos cuando estábamos en clases. Por lo tanto, digamos, vamos a tener que luchar para poder subsanar las distancias de estar en nuestras casas con la empatía que podamos tener por las redes, con preguntar, con estar activos en los grupos, con también darles la posibilidad a los alumnos que se puedan comunicar de forma directa con el docente. Creo que son desafíos que todo el tiempo tenemos que estar pensando, sobre todo cuando estamos pensando la filosofía de modo virtual, que es posible, la modalidad virtual, que tiene muchísimos inconvenientes que habría que empezar a... Por lo tanto, digamos, el esfuerzo del docente va a tener que ser mucho más activo o proactivo, y en el papel particularmente de la filosofía, digamos, va a tener, digamos, una intervención mucho más puntual. Sí, la modalidad virtual ha demostrado virtudes, porque achica las distancias, porque facilita el material a través del medio justamente virtual, y eso hace que en un punto todos podamos acceder. No obstante, yo creo que las clases presenciales tienen el contacto entre personas, y bueno, en lo particular siempre entendí que la educación justamente es una oportunidad que tenemos algunas personas de relacionarnos con otras, y que nuestro motivo es el aprendizaje o el conocimiento, y en este sentido esa oportunidad de conocer y de relacionarnos con otros tiene que ser necesariamente y en algún momento presencial. Así que creo que a lo mejor la combinación de ambas modalidades es una buena opción, pero en lo personal lo presencial sigue teniendo para mí características que son irreemplazables. Bueno, nada más. Gracias. No creo que podamos sostener las clases solamente virtuales. A mí se me hace casi imposible. Sí, por ahí ir mezclando, ¿no? Un poco de presencia y un poco de tarea vía mail o virtualmente, ¿no? No creo que se pueda dar solamente la educación virtual, más allá que en este momento la estamos viviendo. Yo no considero que sea la única forma y que deba prevalecer esta. Para nada puede suplir la presencialidad. En realidad la modalidad virtual es algo que llevábamos a cabo en el Instituto de Formación Docente para trabajar algunos temas, para trabajar a distancia, pero siempre combinado con la presencialidad. Creo que el ser humano aprende desde que nace en relación
ese no es el principal problema. El problema para mí es cuando uno no se puede conectar con el estudiante. Porque de todos los que no tenían o que tenían problemas de conectividad, siempre la tarea les llegó. Y el audio ha sido facilitador. Entonces, yo no creo que sea posible, creo que, por lo menos ahora, que la modalidad virtual no nos permite de alguna manera conectarme con el otro, y ya no desde la mirada, sino desde las palabras. Creo que pasa por ahí la cosa. Bueno, debido al contexto en el que nosotros trabajamos, hay muchos chicos que sus familias dependen de ferias que en este momento no están funcionando, entonces no tienen ingresos. Entonces, esas familias, aparte de no tener las posibilidades de conexión, no tienen las posibilidades de las necesidades básicas. Probablemente cuando todos tengamos las mismas oportunidades y las mismas condiciones de vida, podamos apuntar a la igualdad en la educación. Por ahora, hasta pareciera que cuando uno está evaluando, te da la sensación de que estamos evaluando las posibilidades de conexión que tienen más que los aprendizajes. Esta experiencia, si bien es buena, porque siempre la tecnología te lleva a ir más adelante, un paso más adelante en todo, bueno, esta comunidad no estaba preparada. Es fundamental poder incorporar la virtualidad a la educación, aunque creo que tiene límites. Yo sigo creyendo que el vínculo entre docente y estudiante, el vínculo entre los propios estudiantes, el ida y vuelta permanente es lo que permite un conocimiento significativo, y entonces sí, por supuesto hay que incorporar las nuevas herramientas en ese proceso, pero no se puede reemplazar la tarea del docente. Y por otro lado, creo que el otro desafío importante es involucrar al conjunto de la docencia en las decisiones de la política educativa. Una de las cosas que me parece que está saltando en toda esta situación es que quienes dirigen la política educativa, que en muchos casos hace años que no pisan un aula, son quienes decretan y dictaminan. De todas maneras, creo que el aprendizaje que nos ha dejado esta modalidad también es positivo. Y una vez que regresemos al sistema presencial, sería lindo ensamblar las dos modalidades, para enriquecer la enseñanza que estamos llevando a cabo, la construcción de aprendizaje que llevamos a cabo en el nivel secundario. Reemplazar las clases presenciales en algún momento por clases virtuales, categóricamente no. Ni aún garantizando que todas las niñas del sistema educativo tengan computadora y tengan internet gratuita. Ni aún así el proceso no se puede pensar un proceso de enseñanza-aprendizaje a través de una pantalla pura y exclusiva. Yo en la clase tiro una consigna o empiezo a dar una explicación y la cambio en la marcha si veo que las caritas o sea, primero si no me están prestando atención, si no logro captar la atención de las chiques, si veo que hay cara de desconcierto, si hay una cara que pesque de desconcierto, de duda o de tipo, señor, me está hablando en chino, no la estoy entendiendo, yo cambio sobre la marcha inmediatamente lo que estoy haciendo. Por más que la actividad siga siendo la misma. Eso es absolutamente imposible hacerlo vía WhatsApp. Estas escuelas han trabajado con estas dos modalidades, ya sea virtual y también presencial. Yo creo que está muy bien, que hay que usar las tecnologías para bien, así que me parece que es una buena oportunidad que nos ofrece la pandemia para que los profesores nos estemos capacitando. Siempre nos capacitamos, pero está muy bien que también nos capacitemos en el manejo de las TICs, como se dice, para poder estar comprendiendo de qué hablamos cuando hablamos de nuestros alumnos, porque tenemos que tener en cuenta que ellos manejan este tipo de tecnologías y bueno, los dispositivos están ahí al alcance de casi todos, diría yo, y está muy bueno que los podamos incorporar a nuestras clases.
que lo virtual sea solo un recurso y no una modalidad de la clase, ¿no? Pero bueno, no es la realidad en la que estamos. Yo creo que nada puede reemplazar a la escuela, al lugar físico de la escuela, el aula, el lugar donde uno se comunica con un montón de estudiantes diariamente, donde hay un ida y vuelta. A ver, a mí me gusta dar clases exponiendo los temas, me gusta dar clases generando debates, y eso lamentablemente de forma virtual es muy difícil de establecer. Hay profesores que, por ejemplo, llevan a cabo reuniones vía Zoom, pero las experiencias son muy dispares, sobre todo con los años más pequeños, y primero y segundo año, donde es muy difícil juntar una gran cantidad de estudiantes y poder establecer un debate. Se arman distintos tipos de problemas, no sé. Yo la verdad que no lo hice. Obviamente, insisto, siempre desde un punto de vista de emergencia, un carácter de emergencia, porque, a ver, nada reemplaza a lo presencial. No tenemos la parte presencial, la educación física, bueno, necesita una parte que lleva a la práctica, si no todo lo teórico no tiene sentido, si eso no se lleva a la realidad, no tiene sentido y queda como colgado, no es aplicativo. Entonces, bueno, eso no lo estamos pudiendo tener, lo vamos a poder tener, más allá que pueda mandar cosas o actividades físicas, no es lo mismo, no se puede, se necesita que haya algún profe para ver si está bien la actividad física. Entonces, bueno, esa parte no la tenemos, así que bueno, por lo menos esta materia no es posible en su totalidad, es posible a media, es posible trabajar en el teórico. Está bueno porque a veces los profes son que preocupan más de eso y queremos estar más en la cancha. La modalidad virtual y la modalidad presencial se pueden complementar y llevar muy bien juntas. Sabemos que la modalidad presencial es imprescindible, no podemos dejar de estar en contacto con el otro, en comunicación, en el encuentro. También sabemos que los tiempos hoy no son los mismos que antes y la modalidad virtual se hace cada vez más necesaria. Esta situación va a marcar un antes y un después y va a ser muy difícil dejar de utilizarla. Así que va a ser un complemento muy importante. Nada suple el encuentro cara a cara, la presencia. Eso es sumamente necesario y creo que todos lo estamos extrañando. Así que no lo veo viable, no veo viable la modalidad virtual sola para los niveles escolares. Pero sí creo que cuando volvamos a lo presencial, seguramente vamos a tener incorporadas herramientas que fuimos ganando a lo largo de este tiempo. No hay para mí punto de comparación. Pensar en la enseñanza y el aprendizaje a gran escala me parece que puede llegar a ser útil o puede llegar a funcionar en otros ámbitos, quizás en un terciario, con sectores más adultos, quizás en la universidad puede haber algún tipo de educación a distancia. También para mí en términos de acompañamiento, de guía, soy un convencido que la presencialidad no se puede sustituir, básicamente. Entonces es peligroso a lo mejor pensar, o como a veces el gobierno define, que se están haciendo un montón de esfuerzos y que se está dando, no se han perdido días de clase, y ese tipo de aseguraciones son equivocadas. Estamos hablando de un año absolutamente irregular, no perdido desde el punto de vista de que los chicos siguen de alguna manera en contacto con algunos contenidos, pero no es por acá, digamos, que vamos a poder suplantar la presencialidad, y fundamentalmente apoyados en la certeza de que nuestros alumnos y alumnas no tienen las posibilidades, y muchos docentes tampoco la tienen, de tener computadoras, conectividad. No estamos pagando internet los docentes. Incomparable la modalidad presencial,
no solo porque mi materia es particularmente una referencia física, de contacto, de sociabilidad, sino porque en general los seres humanos necesitamos encontrarnos, disfrutar, compartir, y justamente esta modalidad virtual lo que hace es cada vez más alejarnos de las personas en un sentido más íntegro, ¿no? No solamente las cuestiones teóricas o las posibilidades académicas, sino las cuestiones humanas son las que se están viendo más laceradas, el hecho de poder tocarnos, abrazarnos, sentir, inclusive desde el aroma hasta la posibilidad de compartir físicamente todos los afectos, así que me parece que es muy importante hacer un gran debate por esta posibilidad que se está pensando con respecto a la modalidad virtual o presencial. Yo creo que es un peligro muy grande poder pensar que la virtualidad pueda reemplazar de alguna manera el contacto entre los seres humanos y la creatividad que va surgiendo a partir de conocernos, de escucharnos, de mirarnos. Creo que es algo que es más abarcativo que solo la educación, pero la educación corre un riesgo importante en el hecho de minimizar el efecto que puede producir, ¿no? Estas tecnologías, que ya sabemos aparte la disminución en el campo de las cuestiones biológicas, neuronales, que el efecto tan grave que puede provocar el estar absolutamente contaminados con estas tecnologías. Y bueno, entonces me parece que es muy, muy, muy grave pensar que la modalidad virtual podría ser algo, una referencia para la educación. Yo creo que no, son cosas absolutamente diferentes. Incluso también el hecho de abordar temas nuevos, más que nada filosofía, donde uno necesita estar ahí hablando, ejemplificando. No es una cuenta para resolver, para la redundancia, la filosofía es otra cosa. Se necesita la presencia, yo creo que es vital. Y bueno, estamos en ese aspecto reaprendiendo a ver cómo mejoramos esta labor, que no nos queda, por ahora no nos queda otra alternativa que esta, ¿no? Yo creo que la virtualidad también ha servido para muchos profesores entregar una pila enorme de trabajo que sabemos que no se resuelve en una semana y en un mes. Yo siempre digo, cuando no tenemos lo presencial es más fácil dar un trabajo porque uno lo da y simplemente despeja dudas si es que el alumno se anima a comunicarse con uno, porque si no da el trabajo y se olvida uno. Lo presencial es distinto, porque uno ve lo gestual, qué hacen, cómo lo hacen, de qué forma, cómo colaboran entre ellos, qué dudas aparecen, ejemplos que uno puede ir agregando en general. Bueno, es distinto, absolutamente distinto. Y se pueden llevar juntas. Seguir con esta modalidad que, a ver, entre esta modalidad y la modalidad presencial y la presencial, nosotros tenemos herramientas como para trabajar con cada alumno de acuerdo a sus necesidades, sus intereses, individualmente, grupalmente. Es otra la técnica que uno puede utilizar en la escuela a la que puede utilizar de un modo virtual. Esto resulta algo como para pasar el momento, pero realmente los niños necesitan ir a la escuela. Y frente a la pregunta si es posible una educación virtual a gran escala, a veces pienso que la tendencia es esa, que la tendencia es que haya cada vez menos escuelas físicas y que todo se resuelva de forma virtual. Pero al mismo tiempo, digo, si pensáramos en la educación virtual a gran escala como única opción, claramente habría un montón de personas y de sectores sociales que quedarían afuera, quedarían excluidos. Quizás es una intención también.
quizás hay una intención en esto de que no puedan todos acceder a la educación. Me parece que hay algo de lo vincular presencial que no se reemplaza, definitivamente, no se reemplaza el vínculo de la cercanía, el vínculo de la palmada en la espalda cuando es necesaria, de poder ver a los ojos a un estudiante y darte cuenta que algo está sucediendo y poder accionar frente a eso, poder usar todas las herramientas que tenemos como docentes y como escuela para poder ayudar a ese estudiante que está atravesando un momento complicado. Eso lo podemos hacer en modo presencial. Todavía a mí no me queda claro cómo resolver eso desde la virtualidad. Puede haber un ida y vuelta en un correo electrónico, puede haber un ida y vuelta en WhatsApp también. Muchas escuelas están implementando el WhatsApp, pero me parece que hay un punto al que no podemos llegar en la virtualidad. Y eso tiene que ver con esto de poder encontrarse cara a cara con el otro. Quizás si la educación virtual va a ser el camino, tendremos que poner el acento entonces en poder investigar, pensar y construir una manera de vincularnos a través de esta virtualidad que nos deje profundizar un poco más y que nos garantice poder llegar a todos. No que esta virtualidad y esta conectividad sea para unos pocos. Creo que en general la gran preocupación que tenemos muchos docentes en esta época es esa, es cómo llegar a los que no estamos pudiendo llegar. Porque con los que sí podemos llegar podemos inventar y planificar un montón de estrategias súper interesantes, de hecho, con recursos novedosos y estamos abriendo y conociendo y aprendiendo un montón de este mundo virtual que está buenísimo que lo podamos explotar en función de una mejora en la calidad educativa. Pero ¿qué pasa con aquellos a los que no podemos llegar por todos los motivos que mencioné antes? ¿Se quedan afuera, entonces no tienen manera de acceder a la educación? Creo que esa es la gran preocupación y es el gran interrogante a resolver en esta cuarentena por lo menos, y a futuro también, porque seguramente la educación virtual es una tendencia que va a crecer cada vez más. Pensando en lo que es la modalidad virtual y en la modalidad presencial, creo que si bien es una gran herramienta, la modalidad virtual no quita lo presencial, el estar con el alumno, lo cotidiano, el ver qué le pasa, el mirarlo a los ojos, preguntarle cómo se siente. Si bien creo que para esta ocasión es una posibilidad y nos abre muchas puertas y hay muchas herramientas para poder seguir sobre todo conteniendo a los adolescentes, no quita que lo lindo y lo importante de lo presencial para mí. Creo que esta nueva situación trae aparejado un nuevo desafío que es congeniar la modalidad presencial con la virtual, que es muy factible de poder lograr. Una vez que pase el aislamiento social, creo que las herramientas que hemos desarrollado de manera virtual no deben perderse. Y trabajar de esta manera y puramente de esta manera en la filosofía es bastante difícil porque la filosofía es el encuentro con el otro. Si bien está gestado desde el plano de lo virtual, sería importante recuperar ese encuentro presencial con el otro. Así que bueno. La clase virtual y la clase presencial, obviamente que cada una tiene su riqueza. Lo que tiene la clase presencial es que uno puede ir viendo cómo se está desarrollando la actividad y si ves que no está funcionando, puede modificarlo sobre la marcha, ¿no? Recibiendo como estas informaciones extras, que es el lenguaje semántico, el ver el desempeño del niño, el ir viendo el clima del aula. Uno puede percibir o recibir mucha más información y en ese momento hacer una adaptación. Y eso enriquece el cara a cara, el que el alumno nos vea y que sepa que estamos para responder a sus dudas, y si no tenemos respuestas, de buscarlas juntos, ¿no? Pero de que sepa que
que este proceso lo hace con un profesional que está para acompañarlo. Y en la clase virtual se nos va por ahí esta riqueza de la información extra que tenemos cuando estamos cara a cara, ¿no? Pero que sí se puede dar clases virtualmente, sí requiere de un mayor compromiso, de una mayor disponibilidad horaria y de una mayor apertura a la comunicación tanto con el alumno como con la familia para que se desarrolle. Se puede, es diferente, sí es diferente, pero sí se puede. Es cuestión de ir buscando los medios, las formas, que no con todo va a ser igual, pero es cuestión de buscar las formas, buscar las estrategias. Cada clase, en cada modalidad tiene su riqueza. Que puede ser favorable y que nos puede acercar un montón la virtualidad, desde ya creo que no reemplaza el aprendizaje en persona en absoluto. Hay algo del contacto físico, de los olores, del vernos, del estar en el aula con los alumnos, que es irreemplazable mediante la virtualidad, sobre todo cuando uno ya tuvo la experiencia personal. Si fuera un curso que desde el principio es virtual, es otra cosa, porque nos manejamos diferente, ¿no? Pero situaciones que ya tuvieron contacto personalmente, trasladarlas a la virtualidad no es tan accesible. Creo que no me parece pertinente hacer una comparación en sí. En realidad me parece que lo presencial siempre es la naturaleza principal de la enseñanza, de la relación pedagógica entre profesores y alumnos, y lo virtual podría ser algo accesorio. En este contexto me parece que no nos queda más remedio que guiarnos por lo virtual, pero una cosa no implica que dejar de lado otro tipo de modalidad. Creo que tranquilamente se pueden complementar, pero siempre teniendo en cuenta de que la modalidad principal tiene que ser la presencial, y tal vez lo virtual tendría que ser a modo de acompañamiento, de satisfacer algún tipo de duda o consulta que puedan tener en determinado momento los alumnos. Creo que son complementarios, pero obviamente en mi caso particular priorizo la modalidad presencial, ¿no? De matices. En mi situación lo noto demasiado. Si bien yo enseño en escuelas públicas nada más, tuve la oportunidad también de enseñar en escuelas de gestión privada, pero incluso dentro de las escuelas públicas hay diferencias en cuanto a el poder adquisitivo que tienen los alumnos, lo cual esto incide también a la hora de contar con los dispositivos. Me ha tocado colegios en los cuales hay chicos donde cada uno tiene su propia computadora y no hay problema como para realizar una clase virtual en vivo o subir los materiales, cualquier tipo de actividad. Digamos que se puede trabajar casi con normalidad, pero como les decía, en mi caso particular sigo sosteniendo que lo presencial sigue siendo lo mejor, ¿no? Sí, es posible. El tema es que tenemos que entender que la modalidad virtual va a tener sus propias características de virtualidad, y que no la podemos comparar con la presencial. O sea, entramos en el error cuando entramos a comparar una modalidad con la otra. Una no es mejor que la otra, sino que son diferentes. En este caso, la virtual viene a reemplazar a la presencial por un hecho de una emergencia. Pero si pensamos que, por ejemplo, después de esta experiencia vamos a concluir diciendo que la modalidad virtual es mejor que la presencial, entonces a partir de ahora no tenemos más clases en las aulas, sino que los profesores se van a comunicar con los alumnos solamente en modalidad virtual, vamos a estar cometiendo un terrible error, porque la verdad es que son cosas diferentes. Cada uno tiene sus características, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas.
la posibilidad de poder contestar en cualquier horario, o de reunirse en cualquier horario, o de hacer un ida y vuelta en cualquier horario, es algo que la presencial nunca va a tener, porque la presencial está limitado por el tiempo y por el espacio. En cambio la virtual no, por ejemplo. Entonces uno, creo que lo que tendríamos que hacer es esto, es empezar a pensar qué actividades dentro de nuestra práctica docente podrían hacerse con la modalidad virtual y qué actividades tendrían que hacerse con la modalidad presencial. Pero un método o una modalidad no viene a reemplazar a la otra modalidad. Ambas son posibles en diferentes momentos y por sus diferentes características. Yo la presencia humana no la negocio por nada. Lo virtual puede servir en este momento, pero no es mi estilo y tampoco creo que funcione y que estemos listos para eso. Por muchas razones. Vayamos previo al sistema educativo a la formación docente. Una formación que prepara a docentes para dar clases de manera presencial, humana, que los docentes de los futuros docentes la dan de esa manera, no se puede pretender que por obra de magia el docente mismo aprenda a dar clases de forma virtual, si nunca antes tuvo una experiencia. Segundo, la dinámica de espontaneidad de la educación se pierde mucho en la virtualidad. Primero que nada porque uno elige qué mostrar en la virtualidad, en lo presencial también, pero en la virtualidad uno puede apagar la cámara. El alumno, videollamada, está conectado, escucha, suponiendo que escuche, y apaga la cámara. Uno dirá también en clases apagan la pantalla y se quedan ahí sentados paspando mosca, pero uno no le puede ver la cara a la pantalla apagada. Uno no sabe qué está pasando del otro lado, no hay un feedback, no hay una devolución, uno no puede tener el termómetro de la clase, pero ni siquiera por lo contenido, lo humano, no sabes si tu alumno está bien. Pienso en lo otro respecto a lo comunitario y lo compartido. Bien, el sistema educativo te da la oportunidad, con una perspectiva muy positiva, de aprender a vivir con otros que uno no elige. Nos pasa todo el tiempo. Mis vecinos yo no los elijo, quienes manejan el colectivo o viajan en el colectivo yo no los elijo, mis compañeros de curso yo no los elijo, al docente y a mis alumnos, en mi caso, yo no los elijo. Es un lugar donde uno puede aprender mucho más que solo un contenido, donde se puede aprender sobre la vida misma, donde el contenido a veces se convierte en una excusa para poder vivir.